Hola, bienvenidos a esta segunda parte de Mecánica de Fluidos volumen 2. Ahora vamos a aplicar ejercicios a la teoría que habíamos visto en la sección anterior. Empecemos con este número 1. Tengo lo siguiente: una carga de material de construcción con 1500 kilogramos va a ser elevada con una máquina hidráulica. La superficie sobre la cual va el material es circular y posee 0.9 metros de radio, mientras que la superficie donde se aplicará la fuerza, que es también circular, tiene un radio de 0.1 metros. ¿Cuánta fuerza debe aplicarse para elevar la carga? ¿Qué ecuación o qué principio creen que debemos utilizar aquí? Tenemos un fluido que está encerrado, me están preguntando por una fuerza que yo necesito aplicar para elevar una carga más pesada. ¿Estaban pensando en Pascal? Están en lo correcto. Vamos a aplicar la ley de Pascal para poder nosotros hallar esta fuerza número 1. Así que empecemos. Este es un ejercicio típico, realmente los ejercicios de Pascal son muy sencillos. Vamos a desarrollarlo de manera rápida. Como bien sabemos, vamos a utilizar la ley de Pascal, que me dice que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Qué conocemos, qué no conocemos de ahí? Obviamente nuestra incógnita es la fuerza número 1. El área 1 la podemos calcular, ya que me están dando un radio. La fuerza 2 también la podemos calcular, ya que me están dando la masa de ese material de construcción. Y por último, el área número 2 también la puedo calcular porque tengo el radio. Me queda una ecuación muy sencilla con una sola incógnita. Entonces vamos a chulear aquí lo que ya tenemos. Área 1, fuerza 2 y área número 2. Vamos a proceder a calcular primero estas variables y después despejamos esa fuerza número 1. Empecemos por la fuerza número 2. Es igual a la masa de 1500 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da 14.700 newtons. Ya hemos resuelto nuestra primera incógnita, que de hecho estaba muy sencillo, simplemente la fuerza número 2. Pasemos con el cálculo de las áreas. Tenemos áreas circulares y recordemos que el área del círculo puede ser pi por área al cuadrado. Tenemos pi por radio 1 al cuadrado, o sea pi por 0.1 metros al cuadrado. Eso me da un valor de 0.03 metros cuadrados. Procedemos a hacer exactamente el mismo procedimiento para el área número 2 y tenemos que pi por radio 2 al cuadrado, o sea pi por 0.9 metros al cuadrado, me da 2.54 metros cuadrados. Entonces conocemos ya fuerza número 2, área número 1 y área número 2. Podemos reemplazar en esta ecuación, pero antes vamos a despejarla. La fuerza número 1, paso aquí a multiplicar del otro lado, área número 1, me queda que es igual a el producto de la fuerza número 2 por el área 1 sobre el área número 2. Ahora sí reemplazamos esos valores numéricos que acabamos de hallar. F2, 14.700 newtons, área 1, 0.03 metros cuadrados sobre el área 2, que son 2.54 metros cuadrados. Ponemos esto en nuestras calculadoras y el resultado final es 173.62 newtons. Esa era la fuerza que me estaban preguntando a mí. Y siempre es bueno hacer un análisis de los resultados que nos dan. Recordemos que este principio de Pascal nos ayudaba a hacer una especie de multiplicación de la fuerza. Fíjense que yo, para alzar una carga que pesa 14.700 newtons, yo solamente necesito aplicar 173 newtons en el área más pequeña. Para mantenerse esta igualdad, por eso es que hay una diferencia de ambas fuerzas. Manteniendo esa relación de área y de fuerza, yo puedo entonces, con una fuerza muy pequeña, alzar una carga de material de construcción que es muy grande. Hagamos ahora nuestro segundo ejercicio. Este ejercicio es un poco integral, tiene de todo, así que vamos a realizarlo. Si somos capaces de entender y hacerlo, quedamos prácticamente listos con el tema de fluidos. Dice lo siguiente: el tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados
en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la construcción. Fluye agua en el tubo, cuya descarga es de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, o 6 litros cúbicos sobre segundo. Eso se refieren ahí al caudal. Cuando vean descarga es caudal. Calculen A. La rapidez de flujo en las porciones ancha y angosta. B. La diferencia de presión entre estas porciones. Y C. La diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo con forma de U. O sea, tenemos al parecer continuidad, Bernoulli e hidrostática. Vamos a realizar. Siempre es bueno, antes de empezar los ejercicios, hacer un análisis conceptual de lo que tenemos acá. Tenemos un tubo que tiene un área más grande en esta parte y un área más pequeña aquí en esta de acá. Este tubo acá alberga mercurio. Recordemos los conceptos de Bernoulli. Si tenemos un área más grande, aquí en esta parte, la presión va a ser mayor y la velocidad va a tender a ser más baja. Y aquí en esta parte, si tenemos un área más pequeña, la presión tiende a ser menor. Recuerden siempre el ejemplo de la manguera. Y por ende, la velocidad va a ser mayor. Recuerden que esto es para fluidos que están en movimientos, el ejemplo de la presión. Y existe una diferencia de altura H en la columna de mercurio. Y claro, esto es lógico. Aquí tenemos una zona de mayor presión y está haciendo empujar el mercurio, que es mucho más denso que el agua. Y del otro lado, como la presión es menor en esta sección, dice el mercurio, no tengo nada que me sostenga, yo puedo entonces salir un poco. Entonces por acá se empuja el mercurio porque hay mayor presión y por este lado va a subir un poco al haber menor presión. Resolvamos la parte número A, la rapidez de flujo en las porciones ancha y angosta. Antes de iniciar, el caudal ¿dónde es mayor? ¿En la parte ancha o en la parte angosta? El caudal por continuidad es exactamente el mismo. O sea que 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo es igual a lo largo de toda la tubería. Veamos. Por continuidad sabemos entonces que Q1 y Q2 son iguales como les estaba comentando. Y recordemos que caudal es igual a velocidad por área o área por velocidad. Así que caudal 1 es igual al área 1 por la velocidad 1. Para el caudal número 2, que es el mismo, también va a ser lo mismo. Área 2 por velocidad número 2. Para ser consistente con las unidades, voy a convertir centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces me queda el área 1, 40 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y el área 2, 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. La velocidad 1, despejándola de aquí, me quedará que es igual al caudal 1 sobre el área 1. Simplemente reemplazamos términos numéricos. Caudal 1 era de 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre el área 1 que era de 40 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto me da una velocidad de 1.5 metros sobre segundo. Hacemos exactamente lo mismo para hallar la velocidad 2, que va a ser despejándola Q2 sobre área 2. Ambos factores ya los conocemos. Q2 es igual que el Q1, 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, sobre el área 2, que es de 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto me da una velocidad 2 de 6 metros sobre segundo. Y aquí siempre es bueno detenerse y ver si los resultados numéricos que nos dan son consistentes con el análisis conceptual que habíamos realizado antes. En la porción angosta estamos teniendo una velocidad menor a la velocidad que obtuvimos en la porción angosta. Entonces, en esa porción ancha, la velocidad va a ser mucho menor a esta de acá que obtuvimos para la porción angosta. Entonces, podemos proceder a realizar el inciso B. En la porción ancha, estamos teniendo una velocidad de 1.5 metros sobre segundo, la cual es mucho menor a la que obtuvimos en la porción angosta, de 6 metros sobre segundo. Este es 4 veces mayor a la velocidad en la parte más ancha.
Y esto es consistente con lo que habíamos explicado al principio de Bernoulli. Para áreas más grandes vamos a tener velocidades mucho menores y para áreas más pequeñas vamos a tener velocidades mucho más grandes. Y la presión va a ser lo contrario, tal y como es evidente en la forma que tiene el mercurio en ese grado. Vamos a hacer la parte B. Me están pidiendo en esa parte B que haya la diferencia de presiones que hay entre la sección ancha y la sección angosta. O sea, me están pidiendo que yo haya una P1 y una P2. Una diferencia entre P1 y P2, no que las haya de manera individual. Así que, como estamos analizando un fluido en movimiento, lo que vamos a hacer es aplicar para hallar esa presión, esa diferencia de presión, la ecuación de Bernoulli, que me dice lo siguiente. Tomamos siempre que utilizamos Bernoulli una línea de referencia. La línea de referencia que tomo yo va a ser exactamente por la mitad de ese tubo. Aquí donde empieza el punto verde y una línea que va hasta el punto rojo. Esa va a ser mi referencia. Ahí es donde voy a aplicar mi Bernoulli. Ahora sí, aplicándolo sería, recordemos, término de presión absoluta para el punto 1, presión 1, más un medio del término cinético, que es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más término hidrostático. La densidad por la gravedad por la altura número 1. Del otro lado va a ser exactamente lo mismo, solamente con el subíndice del punto número 2. Yo ahí me doy cuenta que puedo deshacerme del término hidrostático. ¿Por qué lo puedo hacer? Resulta que tanto el punto verde como el punto rojo se encuentran a la misma altura. Y si yo pasara de un lado a restar al otro, tendrían exactamente el mismo valor. Entonces simplemente lo voy a cancelar. Me quedan entonces estos factores. Presión 1, densidad 1, que es la misma para todos, la densidad del agua por velocidad 1, ya la conozco, la acabo de hallar. Al otro lado, presión 2, que todavía no sé qué es, por velocidad 2, que la acabo de hallar, y la densidad del agua, que también yo la conozco. Me queda una ecuación y dos incógnitas. Sin embargo, les recuerdo, a mí me estaban pidiendo era la diferencia de presiones, no la presión de manera individual del punto 1 y del punto 2. Tengo que hallar como una especie de presión manométrica. Yo soluciono este problema simplemente pasando a restar la presión número 2. Me quedaría de la siguiente manera. P1 menos P2, que esto es lo que yo quiero hallar, va a ser igual a un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Pasé esto a restar. Y aquí ahora lo que voy a hacer es factor común. Siempre les recomiendo dejar las ecuaciones reducidas a su más mínima expresión, porque cuando nosotros pasamos a la calculadora a meter valores, podemos incurrir en errores humanos. Entre menor sea la cantidad de términos que ingresamos a la calculadora, menor es la probabilidad que existe que nosotros cometamos algún error en esta. Ahora vamos a sacar factor común de un medio de la densidad y me queda que la diferencia de presiones es igual a un medio de la densidad por la diferencia de las velocidades 2 y 1 elevadas al cuadrado. Podemos reemplazar ya de manera numérica. Me queda que P1 menos P2 es igual a un medio por la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 6 metros sobre segundo al cuadrado menos 1.5 metros sobre segundo al cuadrado. Resolvemos en nuestra calculadora y esto me da que P1 menos P2 es igual a 1.69 por 10 a la 4 pascales. De este modo hemos terminado el inciso B. Ya sabemos cuál es la diferencia de presiones entre la porción ancha y la porción angosta. Por último, resolvamos el inciso C, que es de hidrostática. Me están pidiendo hallar cuál es la altura H que tengo acá. Simplemente tengo que hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio en videos anteriores del tubo de NU, que también tenía dos fluidos, pero en esa oportunidad eran agua y aceite. Ahora tenemos agua y mercurio. Yo simplemente voy a ser un poco vivo aquí y lo que voy a hacer ahora no es tomar la presión en el fondo,
sino como a mí me interesa nada más es conocer H, voy a tomar la presión donde están estos puntos blancos. Mi volumen de control, por así decirlo, va a ser esta línea de referencia aquí y esta línea de referencia por acá arriba. Lo que voy a hacer es calcular la presión en ambos lados en estos puntos de acá. La presión del lado de agua va a ser igual a la presión 1, ya no tenemos una presión atmosférica, sino la presión ejercida por el fluido que está en movimiento arriba, más la densidad del agua por la gravedad por la altura h. Esa es la presión en el fondo del lado del agua. Del lado del mercurio es algo muy parecido. La presión 2, que es la presión por la influencia de la sección angosta del fluido que va en movimiento, más la presión hidrostática ejercida por la columna de mercurio, que es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura h. De aquí debemos despejar h. Esta es nuestra incógnita. Nosotros no conocemos de manera individual P1 y P2. Sin embargo, nosotros hallamos cuánto es P1 menos P2. Entonces vamos a pasar a restar del otro lado de ese P2 para que me quede de manera más sencilla la ecuación y al final poder despejar h. Me quedaría P1 menos P2 es igual densidad del mercurio por la gravedad por la altura menos densidad del agua por gravedad por altura. Para despejar h tengo que sacar factor común acá. Vamos a sacar factor común de la gravedad por la altura. Me quedaría de la siguiente manera. La diferencia de las presiones es igual a la gravedad por h por la diferencia de las densidades. Simplemente nos quedaría despejar h de aquí. Pasamos a dividir la gravedad, pasamos a dividir la diferencia de las densidades. Esto me queda que h es igual a la diferencia de las presiones sobre la gravedad multiplicado por la diferencia de las densidades. Y todo esto son términos conocidos. Recordemos que les había dicho también en anteriores oportunidades que la densidad del agua y del mercurio son valores que siempre debemos tener presentes. No nos lo dan de manera explícita en los ejercicios, pero debemos acordarnos siempre de ellos. Reemplazando, tenemos que P1 menos P2 en el inciso B nos había dado 1.69 por 10 a la 4 pascales. Y abajo la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad del agua que es de 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos eso en la calculadora y al final la altura h me da que es de 0.137 metros o 13.7 centímetros. De esta manera terminamos la parte hidrostática del ejercicio y completamos de manera definitiva el ejercicio en su totalidad. Miren que tenía varias cosas por resolver. Ya estamos hechos más o menos unos expertos en mecánica de fluidos. Así que espero que les haya gustado este video y nos vemos con la siguiente temática. Chao.